Muy buenos días, mis estimados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Aquí estamos de nuevo compartiendo la palabra de Dios en el libro de Números. Gracias al Señor hemos ido avanzando poco a poco y para ir entendiendo Números, hemos hablado acerca de la preexistencia, o sea que usé algunos mensajes de la preexistencia para acercarnos a Números, debido a que Números es un libro que nos muestra la necesidad de que nosotros tengamos nuestra identidad, es decir, que nosotros sepamos de dónde venimos y para dónde vamos, cómo es que nosotros aparecimos aquí en la escena. Los gentiles, por supuesto, ¿verdad? Pero para que nosotros entendamos que los gentiles aparecimos en la escena, es necesario entender cómo los israelitas aparecieron en la escena. Debido a que Dios usa tipologías, sombras, metáforas, alegorías, parábolas para enseñarnos a nosotros la realidad de los cristianos de el Nuevo Testamento. Por eso le doy gracias a Dios, porque Dios nos ha ayudado a aprender a usar la tipología y de esa manera bendecir mucho a los cristianos para entender la Biblia en una forma sencilla. Dios usó al apóstol Pablo para ponernos la muestra de cómo se usa la tipología, y nosotros tenemos autorización de Dios de usarla toda, porque sus secretos están escondidos en una forma tan exacta, tan, como les dijera, se me escapó la palabra que quería usar, es en inglés accurate, es tan segura, tan perfecta. Dios hizo un arreglo divino para que nosotros entendamos su propósito, y por eso nos gozamos. Nosotros sabemos que ayer estuvimos hablando acerca del voto nazareo. Dediqué 2 mensajes para hablar del voto nazareo después de hablar de que Dios, usando un antropomorfismo, porque ahí usa Dios un antropomorfismo, o sea, una forma de hombre, diciendo si la mujer de alguno se descarriare, cuando leímos en el capítulo número 5. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de la ley de los celos? Y es impresionante que Dios no está tan interesado en que nosotros conozcamos mucha doctrina o teoría de lo que es el matrimonio de un hombre y una mujer, sino que lo que Él quiere es que entendamos con exactitud la revelación divina de Cristo y su iglesia, de Dios y su esposa, y por eso Dios en el Antiguo Testamento dijo que Israel era su esposa, y en el Nuevo Testamento dice que la iglesia es su esposa. Entonces, nosotros no debemos de asustarnos porque en el Antiguo Testamento hombres como Abraham tuvieron varias esposas, como Jacob, ¿verdad? Abraham tuvo 3 esposas, Jacob tuvo 4, pero Dios, aún en medio de esas cosas que eran negativas, porque no estaba autorizado que tuvieran tantas esposas, sino que por la dureza del corazón, dice la Biblia, que Moisés permitió el divorcio. Pero Dios usa todas esas circunstancias, aún negativas, para enseñarnos lecciones positivas, ¿verdad? Cuando Jonás iba huyendo de Dios, es algo negativo. Sin embargo, Dios lo usa como una figura de la muerte de Cristo y los 3 días de Jonás en el gran pez, en el vientre del gran pez, representa a Cristo en sus 3 días en el corazón de la tierra para resucitar, y él usó el mismo Señor Jesucristo usó ese incidente para hablarle al pueblo de Israel y decirles cuando pedían señal, que la única señal que les iba a dar él era la señal de que Jesús estuvo 3 días en el corazón de la tierra. O sea que la señal más grande para Israel es la resurrección de Cristo. Así que gracias a Dios por esta gran bendición de estudiar la palabra.
Y después de que Dios nos habla de la esposa fiel que debe de ser la iglesia, Él nos pone el voto nazareato, el voto nazareo, para que nosotros entendamos lo que es ser una esposa fiel a Dios y dependiendo totalmente de Él. Por eso el nazareo se dejaba crecer el cabello, porque es una señal de que hay sujeción, de que hay una cabeza, de que se es dependiente y no independiente. Gloria a Dios, porque ahí hay una secuencia. Y todo esto pertenece a la formación de un ejército que Dios quiere tener para que defienda sus intereses, para que pelee batallas por Él. Si Dios nos da vida, nos quedan unos 2 mensajes más aparte de este para terminar de hablar de lo que es la conformación del ejército, y después vamos a entrar a las jornadas. Y de último vamos a estar hablando de las batallas, de los combates. Ahora bien, este libro de Números despertó mucho nuestro espíritu. Si estaba dormido, lo despertó porque nos introdujo Hebreos a la tipología, y Números continúa con una tipología muy preciosa, muy maravillosa, porque usa al pueblo de Israel para mostrarnos el crecimiento espiritual de la iglesia del Señor. Mire, si todos nosotros los pastores fuéramos personas interesadas en bendecir al pueblo de Dios, pero no en una manera inconsciente, porque hay muchos que están bendiciendo al pueblo de Dios, pero en una manera inconsciente, no tienen una conciencia pura, una conciencia de que hay que instruir al pueblo de Dios para presentarle a Dios pueblo maduro cuando Él regrese. Fíjese que eso es muy importante, pero tristemente la mayoría de siervos no están ocupados en ayudar al pueblo de Dios a que madure, a que sea una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. No están empeñados en eso. Muchos están empeñados en discusiones, en debates, en teología, están metidos en asuntos religiosos, pero en lo menos que están es en ayudar al pueblo de Dios a que sea transformado y conformado a la imagen de Cristo, hermano. Pero para eso se necesita primeramente uno dejarse transformar y conformarse a la imagen de Cristo. Uno, nosotros los que predicamos, somos los primeros que tenemos que estar permitiendo que Dios a nosotros nos transforme, porque nosotros, la medida que tengamos de vida de Cristo en nosotros experimentada, es la medida en que vamos a bendecir a las personas. Si yo no estoy permitiendo que Cristo crezca en mí, por mucho que me esfuerce y por mucho que hable y por mucho que predique, jamás podré ministrar un espíritu de madurez. El espíritu de madurez se transmite porque nosotros estamos experimentando a Cristo. Yo puedo con toda confianza decirle que yo estoy experimentando a Cristo, que tengo luchas grandes, que tengo batallas grandes. Claro que las tengo, con mi carne, con mi ego, con mi yo, pero yo, hermano, estoy tratando de vivir la vida de Cristo, y de esa manera los hermanos que están escuchándome, ellos también están en la misma carrera. Tenemos que estar todos en el mismo sentir, tenemos que estar todos en el mismo hablar, porque si no, hermano, en vano vamos a estar trabajando. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano velan los guardas. Así que, hermano, por favor, en esta mañana yo quiero que usted se concentre en lo que estamos hablando. Porque nosotros somos los nazareos que Dios ha escogido para que cuiden su testimonio, el testimonio de Él. Nosotros, por todo lo que esté de nuestra parte, tenemos que cuidar el testimonio de Dios. Tenemos que predicar la palabra con pureza. Tenemos que ayudar a los hermanos que maduren. Mire, una iglesia que no está entendiendo que tiene toda la iglesia que madurar. Fíjese, primero tenemos que madurar como individuos.
Y luego tenemos que madurar como congregación. Si nosotros no tenemos esa visión, hermano, nosotros estamos perdiendo parte de nuestro tiempo. Nosotros tenemos que crecer y madurar individualmente y tenemos que crecer y madurar corporativamente. Así que por favor, hermano, va a poner usted atención a la lección de hoy. Porque la lección de hoy es de los versículos 22 al 27 de Números 6. Hoy vamos a terminar el capítulo 6 de Números. Si me permite, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a invocar la triunidad de Dios, porque de eso se trata hoy la lección. Mire cómo dice en el 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Mire qué tenían que decirle ellos: Jehová te bendiga. O sea que, hermano, mire, yo no sé por qué hay tantos hermanos que discuten que no se debe de decir Dios te bendiga, que no se debe de decir, sino que se debe decir el Señor le bendice o el Señor le siga bendiciendo. Y en lugar de enseñar lo correcto, se van a puras fórmulas y se van a puras discusiones. Hermano, si Dios le dijo a Moisés y a los hijos de Aarón que le dijeran al pueblo: Jehová te bendiga, usted puede decirle al hermano que usted quiera: el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Mire, yo tengo problemas con los hermanitos que discuten por estas cosas. Yo me voy a la palabra. Dice que le tienen que decir: Jehová te bendiga y te guarde. Hay muchos que son querellosos, peleoneros, quejistas. Hermano, es que usted no puede decir Jehová te bendiga y te guarde, sino que usted tiene que decir el Señor te bendice, porque el Señor te bendice todo el tiempo. El Señor te siga bendiciendo, dijo otro por allá. Otro: paz de Cristo. Mire, hermano, el saludo mejor que usted le puede dar a una persona es esta bendición. Esta bendición, mire, porque esta es una bendición. Jehová te bendiga. Esta es una bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Fíjese pues, vamos a analizar bien este asunto, hermano, porque Dios nos quiere bendecir en esta mañana. Todos nosotros tenemos que entender que la encarnación de Dios fue su resplandor. La encarnación de Dios fue su resplandor. Por eso, cuando uno lee en Juan capítulo 1 y versículo 14, dice: y aquel verbo se hizo carne, que es el hablar divino, que es Dios, y vimos su gloria, su resplandor. ¿Ok? Pero junto con su resplandor había algo allí, hermano. Era su gracia, lleno de gracia y realidad. Fíjese, por favor, a mí me gusta, hermano, que cuando nosotros leemos la Biblia, que nosotros la hablemos conscientemente. Hablar la Biblia conscientemente es no divagar, es no andar por las ramas, sino irnos al tronco.
a lo que realmente Dios nos quiere ministrar y suministrar. Fíjese. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su resplandor, lleno de gracia y de verdad. Entonces usted tiene que alcanzar a ver que la encarnación de Dios es el resplandor de Él en términos antiguo testamentarios. El resplandor, mire, Jehová te bendiga y te guarda, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Hermanos amados, nosotros somos cristianos y a veces cristianos de muchos años y no sabemos lo que significa que Jehová haga resplandecer su rostro. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Está hablando del sol. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Está hablando de Cristo como el sol. Fíjese, la palabra se hizo carne. Y dice la Biblia que fijó tabernáculo entre nosotros. Y que contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Así que yo te doy la bienvenida en esta mañana a tu programa Pan de Vida. Yo espero introducirlos con este mensaje a un disfrute más profundo de la revelación de la Escritura y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Le agradezco que se conecta, que Dios me lo bendiga mucho. Amén. Ok, nosotros nos ocuparemos en estos últimos versículos del capítulo 6 de Números. Y quiero decirle que esto que vamos a hablar hoy es una revelación extraordinaria para nosotros. Quizás pensemos que la bendición de Dios solo se relaciona con nuestra familia, con nuestra educación, con nuestra carrera, con nuestra profesión, con nuestro trabajo. Fíjese, la mayoría de los cristianos le dan gracias a Dios por todas las bendiciones visibles. Hoy vamos a hablar de la bendición más grande que hay en Dios, es invisible. Nosotros estamos acostumbrados a un evangelio de que hasta no ver, no creer, hermano, contrario a lo que es la fe. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la sustantivización de las cosas que no se ven. A nosotros nos gusta dar gracias por nuestra comida, nos gusta dar gracias por nuestro trabajo, nos gusta dar gracias por nuestro aumento, nos gusta dar gracias porque le cambiamos alfombra a la casa, nos gusta dar gracias por el nuevo carro, nos gusta dar gracias porque nos promovieron a un mejor puesto, nos gusta darle gracias a Dios porque nos aumentaron una cora en el salario diario, una cora por hora, 50 centavos por hora. Hay algunos patrones que ni aumentan y tan poquito que aumentan, y de todas maneras nosotros ocupados en las cosas materiales. Pero hoy no queremos hablar de esa clase de bendición, porque hay una bendición que es más elevada, hermano. Hay una bendición que es elevada y puede ser que a nosotros nos sorprenda lo que es la verdadera bendición, hermano. Porque hoy le quiero hablar a usted de la verdadera bendición, de la verdadera y genuina bendición que Dios ha reservado para su pueblo. La podemos ver aquí en el libro de Números, hermano, y mire, lo tremendo es que esa bendición está en el Antiguo Testamento. Así que vamos a hablar de esa bendición tan maravillosa en esta parte que todavía estamos, que se llama la conformación del ejército de Dios. Usted ya se dio cuenta que hay muchas cosas que nosotros como pueblo de Dios debemos practicar, y por eso me he dedicado a ir despacio desde el capítulo 1. Ahora voy a terminar el capítulo 6 y hemos venido hablando de todo lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos.
Y por eso hemos hablado que el pueblo de Israel, al ser sacado de Egipto e introducido en el desierto, y que Dios le hizo milagros y le dio señales grandes y portentos, y con mano fuerte los liberó de Faraón, les dio vestido, les dio comida, pero no era el interés de Dios que ellos se enamoraran de esas cosas. Lo que Dios quería era que fueran como Moisés, un hombre que conoció los caminos de Dios. Porque tú puedes ser un cristiano, discúlpame mi hermano, pero tú puedes ser un cristiano que no conoces la verdadera bendición de Dios. Por eso tú en este programa no nos encuentras que orando por esto, que orando por aquello, que orando. Hermanos, los hermanos oran por tantas cosas, por confites, por chocolates, por bicicletas, por motos. Hermano, cuando nosotros tenemos algo grande por lo cual darle gracias a Dios, y ojalá que Dios te abra tu entendimiento, mi querido hermano. Te lo digo con todo mi corazón. Mira. Este mensaje nos va a revelar cuál es la única bendición que es eterna, que tiene Dios para nosotros. Fíjate que en los dos mensajes anteriores vimos que el deseo del corazón de Dios es que todos nosotros seamos nazareos. O sea que Dios lo que quiere es que tú y yo seamos personas absolutas para Él. Que nosotros seamos cristianos genuinos y entregados y apartados totalmente para Dios. Y como resultado de eso es que nos van a dar esta bendición que sigue. Si tú no usas los contextos para expresar el mensaje de Dios, si no usas la secuencia que tiene la Biblia para enseñar a los demás a vivir a Cristo, de nada te sirve. Porque entonces no es Dios hablando. Dios habla por medio de secuencia, contexto, tipología, sombra, tipo, alegoría, metáfora. Así que estamos bien metidos en esto, hermano. Y yo le doy gracias a Dios. Porque a mí me bendice mucho Dios por medio de su palabra. Para muchos el Antiguo Testamento, hermano, es algo olvidado. Se aburren al leerlo. Mire, hay hermanos que nunca han leído Números. Nunca lo han leído y cuando lo leen se lo pasan porque dicen, ¡ay, qué aburrido este libro! Pero cuando uno se da cuenta, hermano, la forma en que Dios habla, porque ese es el objetivo, o eso es lo que Dios quiere hablarnos a través de este libro. Números, sí, tú puedes decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números significa que Dios quiere saber con qué clase de personas puede contar. Esa es la realidad de Números. Eso no te lo enseña el Nuevo Testamento. Eso solo te lo enseña el Antiguo Testamento por medio de tipos y sombras. Gloria a Dios. ¿Por qué no dices amén y aleluya? Si nosotros somos los nazareos que Dios está buscando, y ya entendimos que los nazareos no estaban sujetos a ninguna restricción de familia o de herencia, porque ellos, aunque no fueran familia sacerdotal, ellos podían ser nazareos porque escogían apartarse exclusivamente para Dios, y fue algo que Dios arregló, es un arreglo divino cuando falla el sacerdocio. Hoy día es lo mismo, así como en el tiempo de los jueces, así como en el tiempo de Samuel. El pueblo de Dios perdió la brújula del sacerdocio, no sabían cómo ministrar correctamente, ya no se oía la voz de Dios. Elí ya no pudo oír la voz de Dios y la tuvo que oír Samuelito. Samuelito, que era un hijo de una mujer estéril, que lo pidió ella para dedicárselo a Dios. O sea que es algo muy significativo el nazareato, porque es de algo que no existía, de algo que ni siquiera estaba preocupado Dios en darlo. Tuvo que pedirlo Ana. Ana tuvo que pedir, pero profundamente, llorar ante Dios para que le diera un hijito. Porque en el Antiguo Testamento no darle hijos al esposo era una, ¿cómo les digo? Era un vituperio. ¿Sí? La mujer era menospreciada si no daba a luz hijos para el siervo, y tenía que dar hombrecitos. Y por eso ella se empeñó tanto en pedirle a Dios su hijito. Y Dios se lo dio. ¿Y qué hizo ella? Lo trajo al templo chiquitito.
Porque algunos no saben, dicen, bueno, ¿y por qué si tenían que los sacerdotes tener 30 años? A los 25 estar preparados y a los 30 ya ejercer. ¿Y por qué Samuel vino de niñito al templo? Pero es que si no estudiamos la Biblia, nosotros no vamos a saber por qué Dios nos pone tantas historias en la Biblia con un significado espiritual. El significado es que cuando fracasa el sacerdocio regular, tienen que haber nazareos. Hoy día el sacerdocio, hermano, ha fracasado. Hoy día los hijos de Dios no saben ejercer un sacerdocio genuino. Y Dios tiene que levantar hombres que son don nadie, personas que no tienen a veces ni siquiera una formación teológica, y Dios los llama y los escoge porque ellos tienen una cualidad y es amar a Dios con todo su corazón, hermano. Y Dios los constituye y Dios los hace personas que puedan guiar a otros y les puedan enseñar la verdad, cosa que no pueden hacer los teólogos ni pueden hacer las personas que dicen que están estudiadas. Entonces, mi amado hermano, aquí nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay una bendición eterna que tiene Dios para nosotros. Y esa bendición va a llegar si nosotros somos los nazareos genuinos. Dios derrama su bendición sobre su pueblo, según se describe en Números 6, del 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Aleluya. Hermano, ciertamente este asunto de la bendición de Dios a su pueblo, esto es un punto muy elevado, hermano. En todo el Antiguo Testamento este punto es muy elevado y quizás en toda la Biblia. No hay duda, hermano, que este será un mensaje maravilloso. Por eso vamos a poner atención. Estoy introduciéndome para hablarles de dos puntos. Esta bendición que leímos no se limita al Antiguo Testamento, ni tampoco al Nuevo Testamento. Bien podemos decir que esta es una bendición eterna. Escucha bien, esta es la bendición eterna de Dios, y esa es la mejor. Cuando nosotros busquemos las cosas eternas, busquemos lo que no se acaba, busquemos lo que no es pasajero, hermano. Ya te repetí y te dije al principio de este mensaje que la mayoría de cristianos están dando bendición sobre bendición de cosas pasajeras. Bendición sobre... Yo no te estoy diciendo que es malo dar gracias a Dios por las cosas materiales, pero no es lo más importante porque todo eso es pasajero. Tu carro es pasajero. Tu carrera de ingeniero es pasajera. Tu carrera de doctor es pasajera. Tu carrera de arquitecto es pasajera. Tu trabajo es pasajero. Tu carrito es pasajero. Tu comida es pasajera. Todo eso no tiene que ver nada con la eternidad. Tristemente ahí estamos bien enfrascados. Esta bendición, hermano, no está limitada. Podemos decir que esta bendición es eterna y esta bendición es única en su clase en todo el universo, porque se trata del propio Dios triuno como nuestra bendición. Y vas a ponerme atención, por favor. Fíjate que aquí nosotros podemos ver algo que nos ayuda a entender cosas eternas. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, está en Efesios 1:3, y vamos a leer ese versículo, porque ese versículo es muy importante para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Efesios 1:3. Ahí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjate pues, aquí nosotros tenemos que ver al Dios Padre. Allí está el Dios Padre.
Allí está el Dios Hijo y ahí está el Dios Espíritu. Bendito sea el Dios triuno. ¿Por qué? Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mira, mi hermano, aunque tú no tengas posesiones económicas en este mundo, aunque tú seas una persona pobre, aunque tú seas una persona enferma, aunque tú seas una persona sufrida, aunque tú seas una persona que nadie la entiende y te han tratado mal y te han hecho la vida dura e imposible, a ti no debe preocuparte eso, hermano. A ti lo que te debe preocupar es que tienes la mejor bendición, que es la bendición espiritual. Es una bendición para tu espíritu. No es una bendición ni para tu alma, ni es una bendición para tu cuerpo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él dijo: yo estuve desnudo, yo estuve pobre, yo estuve necesitado, y no me visitasteis. Por lo tanto, Él se refirió más a lo espiritual que a lo terrenal. Fíjate, aquí este versículo de Efesios 1:3 nos muestra que Dios en su triunidad divina nos bendice como Padre, nos bendice como Hijo y nos bendice como Espíritu. Es decir, que con la bendición que Dios nos bendice, es con Él mismo. Solo imagínate, hermano, lo que estamos hablando. Algunos de nosotros hablamos muchas cosas inconscientemente. Y hasta decimos: aunque me falte todo, mi Dios es mi Dios. Mentira, porque allá en el fondo estás bien necesitado y estás bien sediento y hambriento de cosas que te satisfagan tu alma y tu cuerpo. Dime si no es cierto. Dime si no es cierto. Cuando nosotros verdaderamente entendemos que la bendición más grande que nosotros podemos llevar dentro de nosotros es a Jesucristo, entonces nosotros tenemos una actitud diferente y no nos movemos en la manera arrogante, presumida y orgullosa que muchas veces tenemos. Muchas veces nosotros nos movemos en este mundo, hermano, como que si no tuviéramos a Dios dentro de nosotros. Cualquier cosa que nos llega a la vida, nosotros somos llorones. Cualquier prueba que nos llega a nuestra vida, nos sentimos insuficientes e impotentes, hermano. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Por qué crees que la Biblia dice que llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Él, hermano? Nosotros ciertamente somos vasitos de barro, hermano, pero llevamos dentro de nosotros, hermano, aleluya, lo más valioso del universo, al Dios omnipotente y todopoderoso, al Salvador y Redentor. Aquí adentro lo llevamos, hermano. Fíjese que a mí me gusta mucho el Salmo 23, porque algunos lo rezan inconscientemente, ni siquiera saben lo que significa. Fíjese que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Inmediatamente la mente se les va a que al ser cristianos y que Jehová los pastorea, tienen de todo, tienen tortillas, tienen virotes, tienen frijoles, tienen crema, tienen queso, tienen pollito, tienen puerquito. Eso es lo que se les va. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, Señor, no está hablando de eso. Cuando yo descubrí de lo que está hablando Jehová es mi pastor, nada me faltará, es hasta que leí la expresión en hebreo. La expresión en hebreo está bien traducida en inglés. En inglés no dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. En inglés no lo dice. Lea la versión en inglés, dice: The Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. No dice: The Lord is my shepherd, I will be not short of nothing. En español dice así, pero en inglés no dice así, hermano. En inglés dice: The Lord is my shepherd, I shall not want.
¿Sabe cómo se traduce literalmente "The Lord is my shepherd, I shall not want"? Jehová es mi pastor, nada quiero. Jehová es mi pastor, nada quiero. Si Jehová fuera el pastor de muchos cristianos, no necesitarían pornografía. Si Jehová es el pastor de los cristianos, no necesitan ser adúlteros. Si Jehová es el pastor de los cristianos, no necesitan ser fornicarios. Si Jehová es el pastor de los cristianos, no necesitan ser mentirosos. Si Jehová es el pastor tuyo, tú no necesitas ninguna cosa que satisfaga tu alma y satisfaga tu cuerpo. Si Jehová es tu pastor, tú vas a decir, yo no necesito nada aparte de él. Esa es la traducción correcta. The Lord is my shepherd, I shall not want. Acuérdate siempre, Jehová es mi pastor, nada querré. O sea, nada aparte de él. Él te satisface, él te alegra, él te da paz, él te da gozo. Él te da todo lo que tú necesitas espiritualmente hablando, porque nosotros no necesitamos cosas materiales para ser felices, hermano. Nosotros necesitamos tener paz. Por eso mire cómo termina esta parte. Dice, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Ay, mi hermano. Miren, ni estoy avanzando, ni siquiera he terminado mi introducción y ya tengo 40 minutos. La bendición con la cual Dios nos bendice es con Él mismo, hermano, en su triunidad divina. Ciertamente que esta sección del capítulo 6 de Números es maravillosa y completa y nos conduce a la bendición única del universo. ¿Por qué no dices gloria a Dios? Di gloria a Dios, que en esta mañana estoy entendiendo por la palabra, por números. ¿Quién se iba a imaginar que en números está esta revelación divina, que es la bendición eterna de Dios? Bendición eterna. Por eso les dije que cuando hablamos de la preexistencia, nosotros hablamos de comer del árbol de la vida. Para mí, en lo personal, el árbol es la comida eterna de los eternos. Porque ya descubrimos, hermano, que nosotros somos de muchos días. Cuando uno dice, es que yo tengo apenas 70 años, 70 de estar en este cuerpo, pero tú tienes miles de años que Dios te crió. Cuando viviste con Dios y estuviste con Él en la gloria de Cristo, porque la esposa de Cristo es eterna, es la iglesia. Y por eso debe buscar cosas eternas. El apóstol Pablo nos habla bien claro, dice, poned la mira en las cosas verdaderas, poned la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales. ¿Por qué tuvo que exhortar tan fuertemente el Señor Jesucristo a Pedro? Si Pedro estaba preocupado porque iban a crucificar al Señor, mire cuál era la preocupación de él. No era una preocupación espiritual. A Pedro lo que lo movía eran sentimientos carnales. Él no quería que le tocaran a su Señor, que era el que hacía los milagros, al que le sanaba la suegra. Era el hombre que sabía vivir una vida celestial. Para él, Cristo se había vuelto algo que le satisfacía su alma. Y hoy día, hermano, es igual. Hay miles y millones de cristianos que están satisfechos con Cristo como un benefactor para sus almas, cuando la realidad es que lo de nosotros es espiritual, hermano. Lo de nosotros tiene que ver con nuestro espíritu. Ejercítalo, sácalo de esta esfera terrenal y mételo a la esfera celestial. Mete tu cabeza en el cielo, métela donde está Dios, métela donde está Cristo. Si no hacemos eso, hermano, nosotros continuaremos en esta vida siendo como los puerquitos que solo saben ver para abajo, hermano. Yo nunca he visto que un puerquito alce sus ojos hacia el cielo, porque no pueden. Ellos están hechos de una forma que tienen la cabeza para abajo, hermano.
Pero tú y yo no somos cerdos, tú y yo somos águilas y tenemos que volar alto, hermano, y tenemos que trascender, hermano, y vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Dios nos ha llamado a vivir una vida, hermano, celestial. Ciertamente tenemos los pies sobre la tierra, pero tenemos la gran bendición, hermano, de experimentar en nuestros espíritus el vivir una vida, hermano, agradable para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Dios le dio a su pueblo Israel muchas bendiciones externas, hermano, muchas bendiciones materiales. Y ellos se acostumbraron. Ellos se pusieron contentos con eso, hermano. Hermano, cuando tú experimentas que no le tienes amor a ninguna cosa material, pero genuinamente, porque algunos del diente al labio dicen, no, yo no amo las cosas materiales. Es que, hermano, cuando uno no ama las cosas materiales, uno tiene puestos los ojos en Cristo, hermano. Tiene puestos los ojos en lo celestial. Tiene puestos los ojos en los lugares celestiales, porque allí es donde nos bendijeron a nosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Hermano, tú tienes que anhelar lo que perdiste. Nosotros perdimos una gloria y tenemos que anhelar esa gloria, tenemos que recuperar esa gloria. Tenemos que ser diligentes para recuperar esa gloria. Por eso Dios nos da las fórmulas. Somos un ejército que Dios quiere usar para recuperar esa gloria. ¿Y cómo se recupera esa gloria, hermano? Venciendo al diablo y al postrer enemigo, que es la muerte. Y Dios nos ha dado las armas para lograrlo. Nosotros tenemos en nosotros, dentro de nosotros, al único nazareo que ha existido en todo el universo, Jesucristo hombre. Él es el único nazareo verdadero. Nosotros estamos tratando de ser nazareos, identificándonos con Cristo, haciéndonos uno con Cristo para vivir esa gran bendición, hermano. Se me fue el tiempo, hermano, y solo me pude introducir, pero te prometo que mañana, si Dios nos da la vida, vamos a continuar con una palabra extra respecto a la mejor bendición que hay para los cristianos. Quédate con este pensamiento durante todo el día y durante toda tu vida, que la mejor bendición que llevas es a Dios dentro de ti, aunque no hayan vacas en la majada, aunque no hayan ovejas en la majada, aunque no hayan vacas en el corral, aunque no haya vino, aunque no haya trigo, dice, con todo y eso, glorificaré el nombre de Dios. Hermano, cuando los cristianos están preparados para el sufrimiento y para las cosas negativas que vienen a su vida, ellos están entendiendo que son espíritus puestos aquí en esta tierra. Y como dijo un día un hermano, Jorgito Chiriboga, él dijo, hermano, nosotros no somos espíritus lanzados. No, fue Carlos de la Torre de Ocotlán, Jalisco. Él dijo, nosotros no somos espíritus lanzados fuera del cielo, sino que somos espíritus depositados en esta tierra en cuerpos humanos para cumplir el propósito de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano, que Dios te guarde y si Él nos permite, continuaremos mañana. Despídete, por favor.